Hola, hola amigos y amigas de País Lobo, soy Rocío Campra y el día de hoy estoy con Francisco León. Francisco, todos tus títulos te acompañan, pero ¿quién mejor que presentarlos tú mismo? Cuéntanos un poquito. ¿Quién eres, Por Francisco? supuesto, por supuesto. Hola, yo soy Francisco León, de profesor soy ingeniero civil industrial, tengo un máster en gestión y dirección de servicios de salud, he sido director subrogante del FONASA y jefe de la Dirección de Planificación Institucional también del Seguro Público de Salud en el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Bueno, Eso, adivinen, sí. adivinen, queridos amigos, por qué lo invitamos el día de hoy. Sin duda, el tema de salud es algo que a todos nos llama mucho la atención. Y ahora que ya estás fuera, Francisco, porque tú dejaste el cargo hace poquito rato, ¿no? Hace un año, en mayo del año pasado, estoy cumpliendo un año desde que dejé el cargo. Entonces, ¿nos puedes dar una luz a lo mejor de por dónde puede ir, si tiene vuelta o no tiene vuelta este sistema de salud, ya que está tan atingente el tema de las ISAPRES también, si se tiran la van a salvar, no lo van a salvar, qué es lo que va a pasar ahí? La idea es que nos cuentes todo lo que nos quieras contar el día de hoy al respecto. Por supuesto, Rocío, yo primero de todo quiero para tener un diagnóstico, una solución y qué se plantea, hay que entender bien qué son las cosas que hay en juego, ¿ya? Para ir entendiendo bien y tirando, como si hicimos acá los chilenos, la pelota al piso. En los sistemas de seguridad social enfocalizados en salud, hay dos modelos, ¿ya? Ok, Porque esto es más que una pelea derecha-izquierda, es a veces una discusión un poco más teórica en cómo se concepcionan los sistemas de seguridad social. ok, Están, por un lado está el sistema inglés, donde no existe un seguro, o existe hay un ente financiador con una sola red pública y se financia por impuesto general. ¿Quién tenía? Inglaterra, Canadá, España. Corea del Sur después de su reforma, es decir, un seguro o no un seguro único con una red de prestadores, y esta red de prestadores puede ser público o privado, pero financiado fuertemente por impuestos generales. Y el otro modelo, si agrupamos gran fuerte, es el modelo alemán, donde la seguridad social se financia con un impuesto al trabajo, que son nuestras cotizaciones obligatorias. Estas cotizaciones obligatorias son administradas por seguros que pueden ser públicos y privados, con o sin fines de lucro, hay diferentes mezclas, con diferentes redes de prestadores, que es el modelo, que es el modelo alemán, holandés, suizo, etcétera. Hay una diferente mix de, de mezcla. Otra cosa importante para que sepan, no hay ningún modelo mejor que la otra. En uno genera lista de espera, en el otro genera un poco más de gasto bolsillo. Entonces, cada país se tiene que ir adecuando a su propia realidad y a su propia idiosincrasia. Pero, esta teoría de diferencia ideológica de modelo de seguridad social también ha traspasado a una diferencia ideológica entre derecha e izquierda, porque la izquierda es más propensa a tener seguros nacionales de salud modelo inglés, y la derecha en Chile ha sido más proclive a de implementar un modelo al modelo alemán o holandés. Porque ambos ya suponen de un paradigma que ya hace mucho tiempo se pasó, que el sistema de Chile no está adecuado porque las ISAPRE, que son estos seguros sociales de salud, no funcionan con criterios básicos de seguridad social, que es la mancomunación de riesgo. Pero para mancomunar riesgo, lo que uno puede hacer para no mancomunar riesgo es no discriminación. Así que un pobre o un rico no tenga diferencia de cosas ni por renta, ni por ingresos, así que haga una sociabilización. Ese es lo básico de cualquier modelo de seguridad social. Los técnicos estamos de acuerdo en esos, pero el que no nos hemos de acuerdo con los políticos es la forma. La centro derecha quiere un fondo de compensación con multiseguro tanto público y privado, modelo alemán, que se genera un poquito más de gasto bolsillo, pero genera oportunidad, o el modelo inglés, que es como un seguro único o sin seguro con un fondo del Estado que reparte los recursos a los hospitales. Y esta discusión se ha llevado 15 años porque ninguna de las dos cosas ha tenido mayoría. Además, hay que poner que en la constitución actual vigente Chile decía que el modelo tenía que ser mixto y estaba definido por constitución. ¿Ya?
Han habido diferentes interpretaciones, tanto del Tribunal Constitucional como de la Corte Suprema, que han ido cambiando las reglas de juego y han ido colegislando. Primero el 2010, que dijeron que la tabla de factores era ilegítima, pero había que implementar una. El 2019 se generó una tabla de factores por el Estado, por una ley que salió que obligaba a hacer una tabla de factores. Y el 2022 sale un fallo de la Corte Suprema donde dice que esa tabla de factores cambió el criterio de implementación del fallo de la tabla de factores única que se aplicaba para los planes nuevos. Dijo, no, se aplican para todos los planes retroactivos del año 2019. Listo. Esa es la problemática. Pero aquí Ok. empezamos a perder un poco el foco del tema. Y ahora empiezo a hablar como Francisco León. Esa es como la problemática general. Interrúmpeme si empiezo a hablar muy rápido, Rocío, tú me conoces. Y si no estoy siendo suficiente claro para los teleaudientes, también dímelo, para que vayan Ya, entendiendo. Yo encantado. antes de pasar, ¿Mm? cuando te refieres a gastos de bolsillo, son gastos que cada persona iría poniendo aparte de lo que pone en cotización, ¿correcto? Sí, y aquí quiero ejemplizar un par de cosas. Hace 10 años atrás, el problema de Chile, todo el mundo decía que Chile no gasta, en promedio de la OCDE era un 8% del porcentaje del PIB, Chile gastaba solo un 6 hace 10 años. En la actualidad, antes de la pandemia, Chile estaba gastando un 8,2, es decir, estaba gastando la media de la OECD, pero seguía siendo el problema que el 50% de ese gasto venía por gasto de bolsillo. ¿Ya? Post pandemia, Chile gastó 9,6 el 2020, el 2021 gastó 9,1, siendo que la media de se seguía en 8,1. Entonces los recursos y gasto bolsillo por la pandemia bajó de un 50% a un 35%. El, y el 35% de ese gasto bolsillo es medicamento. Eso es como entonces, el primer tema, hay que entender que no es un tema de recursos, se ha puesto mucho recursos en la salud pública en los últimos 12 años. ¿Ya? Entonces, hay un tema de eficiencia, que eso si queréis lo tocamos en otro programa o lo puedo hablar después, pero escapa un poco al tema de ISAPRE. Hay que entender que el 85% del gasto, hablando de lo general, de FONASA del ingreso viene por impuestos generales, no viene por el 7% de cotización, ¿ah? Viene por impuestos generales, y que es un sistema de más reparto, porque el 7% se gasta mayoritariamente en licencia médica y no alcanza para mucho más. Y la gente de ISAPRE no gasta el 7 por medio, en promedio gastan un 11%, porque ellos pagan el 7% más los adicionales, más la prima GES, más la prima CAE. En promedio están pagando un 11% más de sus cotizaciones, uno lo puede llevar. ¿Listo? En FONASA ya está el 85% de la población. Voy a eliminar los que tienen Fuerza Armada, que son los seguros chiquititos, y en ISAPRE está cerca del 15% para que la gente pueda entender. Entonces, aquí viene el primer como alarma que yo levanto. Siempre se critican a la ISAPRE, pero se están y dicen hay un problema de salud y la ISAPRE representan el 15% de la población. ¿Ah? El 85% está en FONASA y el 85% de esas personas están fuera de la crisis de las ISAPRES. ¿Ya? Ok. Indirectamente le es transparente, pero le van a causar muchos daños si les creen, porque el sistema chileno está muy relacionado público o privado. Estoy dando puros números así por ordenar. Otra cosa que quedó súper claro es que la gente fue los chilenos les gusta, el 50% de las personas se atienden en salud privada. Es un tema no menor. Los 3 millones de ISAPRE, hay 6 millones de gente de FONASA que se atiende compra algún bono por la MLE, que es la moneda de libre elección, es decir, Integramedia, con salud, el prestador que tiene convenio con FONASA, y hay 3.500.000 que solo se atienden por FONASA. Significa que hay 7 millones de personas que se atienden solamente por la salud privada, ¿ya? O sea Entonces, que aquí sí, tienes salud, gente que está usando la salud privada, pero que los fondos para pagar eso provienen tanto de FONASA como como de la las ISAPRE, ISAPRES. el Ok. 50, en promedio, el 60%
el 50% del uso es tanto FONASA y SAPRE, parejo, pero el ingreso para las clínicas, el 60% son las ISAPRES. Entonces, si llegan a caer las ISAPRES, hay un problema de financieros para los prestadores, y si caen los prestadores, vaya a tener 6 millones de personas que no van a tener cómo atenderse. Ese es el problema como final. Pero estamos focalizando que el tema de la discusión, ¿qué pasa para el 15% más rico de los chilenos? Le guste o no le guste, la gente que está en ISAPRE, y si mayoritariamente gente que gana más de 700.000 pesos, es decir, si no me equivoco, el 70% gana más de 900.000 pesos, a diferencia de FONASA, que solo el 13% gana más de 900.000 pesos. ¿Ya? Para que tú, entonces tienen un segmento de la gente más rica está en FONASA. ¿Qué es lo que pasó? En Si me ISAPRES. hacen, la ISAPRE, si me hacen aplicación del fallo, me dice, sabe que hay que doblar toda la plata, que yo no creo que cobró, que han dicho el gobierno, que fue que robaron las ISAPRES. No, cobraron según la normativa y las interpretaciones que tenían a la fecha, que ahora el fallo dice que esas interpretaciones no eran adecuadas. Entonces, más que mal cobraron, no que se quedaron, ni siquiera mal cobraron, es decir, se cambió la interpretación jurídica de cómo cobrar esos recursos. Algún, el fallo no es claro y dicen que son 1.400 millones de dólares, que es una barbaridad, que cualquier empresa que lo pague de aquí para ahora es complicado. Entonces, ahora entrando a la área chica. ¿Hay un problema de insolvencias para las ISAPRES? Sí. Si llegan a caer las ISAPRES, va a haber una insolvencia para los prestadores. Teniendo claro eso, las ISAPRES políticamente, tanto para la derecha como a la izquierda, es el niño feo y nadie lo va a querer salvar. Entonces el gobierno y la oposición dijo, no va a haber un salvataje de plata directa a la ISAPRE. Porque cuando tenía un sistema que está quebrando, o le dais plazo de pago, o alguien le presta plata, como hicieron con los bancos en los años 80. Correcto. Un aporte directo y políticamente inviable. Dijeron, no le vamos a pasar plata, que no va a haber un salvataje a las ISAPRE. Pero sí van a haber plazos, y los plazos con esta nueva tabla de factores va a afectar la caja, es decir, porque van a tener que tener esa plata para pagar a futuro. La deuda, aunque me den un año, se paga, va a bajar la utilidad, van a tener que poner capital, y algunos de los socios no van a tener que poner capital. Y aquí quiero hacer un paréntesis también para ir hablando, no defendiendo el sistema, sino que para darle un sentido de realidad. Las ISAPRES ganaron mucha plata, sí, los primeros años, todos los años se le ha puesto más regulación al tema de la ISAPRE. Lo que pasa es que si uno analiza los últimos 7 años, las 5 ISAPRES que están, todos son de dueños diferentes. Y si tomamos la sutilidad que han tenido esos dueños en los periodos que han estado, no han estado en cero o han tenido pérdida. Es decir, no es este negocio millonario, sí. Sin control, lucraron mucho, y ese lucro hace mucho tiempo no entraron a las cajas de los nuevos administradores, que ahora son administradores tanto gringos como ingleses, y hay patrimonios nacionales. Pero, entonces, año riesgo y solvencia, yo digo, sí, primera cosa. De todas las ISAPRES, yo digo, no creo que todas. Yo creo que hay entre 2 a 3 que están en riesgos reales de insolvencia. ¿Va a ser inmediato para que la gente se calme? Calmado, que no va a ser del día a la mañana, porque hay todo un procedimiento, la ley de aplicación de devolución de plata que va a prestar el gobierno da 6 meses, 6 meses para que cada ISAPRE genere su plan de pago, 6 meses para que una comisión de expertos no analice, y además le tienen que poner el tiempo de tramitación de la ley. Significa que con suerte, un año y medio más, con suerte le va a tocar al próximo gobierno. ¿Ah? Con los plazos legislativos que Ok. le están pasando. Entonces, Entonces, para ir entendiendo, hasta aquí, hagamos un resumen. Se supone que tenemos el sistema de ISAPRES, efectivamente, que aporta y tiene sus prestadores públicos que además se atienden por medio de FONASA. Si las ISAPRES caen por este tema de cambio en la forma de entender eh, la el tema aplicación de la tabla de jurídico, factores la y la aplicación de la interpretación de los fallos. ¿Sí?
claro, como cambia esta forma de aplicación de la tabla de factores, tienen que devolver plata al sistema. ¿Cómo se devuelve a esa, no al sistema, sino que a cada uno de los que estuvieron Ya. imponiendo anteriormente? Y eso tienes Eh, 6 meses. eso se llama, esa va a ser la ley corta que el gobierno va a presentar. Es solo lo que se sabe, porque quedaron en presentarlo hace 3 semanas, pero todas las semanas la van corriendo y compromiso presentarlo este viernes. Hace 2 viernes atrás estuvo la ministra y entregó cuáles eran los puntos claves. ¿Por qué? Porque la ley ahí se, Oye, se ha corrido porque hay dos almas del gobierno que están interpretando esto y quieren ver esto en forma política y no técnica, que después si quería hablamos de este punto para no enredar a la gente la mirada política que hay detrás. ¿Ya? claro, porque esto sería el viernes 5 de mayo, entonces que tendría que presentarse, que se ha corrido 2 veces, que efectivamente se presentó al gabinete y se dijo que salió un portazo a la Un ministra. portazo porque el socialismo democrático atendía a esto que era una cierta interpretación, por lo cual, porque el fallo no dice cómo interpretarlo. Entonces había una interpretación jurídica que esto era 140.000 millones de dólares, 140.000 millones de dólares no es mucha plata y lo pueden devolver en cierto plazo. Hay otra interpretación que tampoco se sabe cómo se calcula, que llegan a 1.400 millones de dólares. Primió esa prima porque no quieren políticamente, pues explico que hay un alma que sabe que necesita el sistema de aseguramiento privado y otra alma que dice hay que matarlo y quieren ocupar esta posición para matarlo. ¿Ya? Los El ciento plan es, cuarenta mil, porque es más que 1.400. Oh, estamos después, no, 140.000 millones, 140.000, no, 140 millones de dólares Ah, una ok. y la otra 1.400 millones de dólares. Ok, ¿Ya? ok. Esas Ok. son las estimaciones. Una 140 y la otra 1.400 millones de dólares. 1.400 millones de dólares es una Claro, barbaridad. una es mucho más grande que la otra, sin Un duda. 10%. Entonces, por eso hablaban de un perdonazo, 90%, y no es un perdonazo, era una interpretación, diferente interpretación de un fallo que no es muy claro y que algunos juristas como Patricio Fernández, que fue ex superintendente, decían que tenían que pedir una aclaración y más plazo a la Corte para aplicar. Pero Ok, eso es un tema ya de abogado. Entonces, volviendo al tema, ¿qué es lo que va a pasar? Primera cosa, yo creo que el sistema, que no van a quebrar todas las ISAPRES y van a quebrar entre 2 a 3. Si sale la ley corta solo le va a dar aire. Se van a morir igual porque no es sustentable devolver esa plata a nadie. Porque ellos, o solo que los que son de holding más grande, que van a poner plata a los capitales extranjeros. ¿Listo? Primera cosa. No va a ser el día de mañana, entonces la gente nos tiene que sobre reaccionar. No sé, llegar y cambiarse a FONASA o llegar a cambiarse a otra ISAPRE, de balancear el sistema y en ingeniería hay que tener cuidado de llamar a la calma, es decir, racionalicen correctamente el tema. ¿Listo? Segundo, en mi punto de vista, no, no hay tampoco una voluntad política de generar una reforma estructural al sistema de aseguramiento privado, porque la centro derecha sigue teniendo su punto de vista, la centro izquierda sigue teniendo su punto de vista, entonces lo más seguro es que sigamos como estamos. ¿Ya? Además, sumarle que en el proyecto de constitución que fue rechazada, uno de los puntos más importantes es que la gente quiere poder elegir si se atiende en el mundo público o privado, quiere elegir su... Es un tema que políticamente causó hondo y en la constitución de expertos, mayoritariamente la que salió ahora, está todavía a permitir que sea público o privado. Podamos discutir, porque yo creo que son matices, si va a estar expresamente en la Constitución o baja libertad en ambos, como está en casi todos los países. En muy pocos países dicen cuál es el modelo y lo dejan, y aquí hablo como yo, Francisco Lor, lo deja la discusión democrática de cada elección, si es público o privado, pero no fija un modelo ideológico. La Constitución actual tiene un modelo, la propuesta de expertos deja una cosa muy parecida y esa cosa mayoritariamente quieren dejar porque está muy profundo en que se mantenga en el aseguramiento privado de la libre elección, por lo cual me da a mí entender que en el mediano plazo tampoco va a cambiar nada. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que el sistema de aseguramiento privado, que actualmente es de un 15% del 15% más rico de los chilenos, va a bajar a ser el aseguramiento del 10% más rico de los chilenos. O sea, ponen mucho más de elite. Van a subir los precios y ¿por qué? Con reglas claras y sin deuda, sigue siendo atractivo para los privados invertir
en ISAPRE, y por eso la clínica alemana apostó que yo voy a hacer, hizo su ISAPRE, el ISAPRE esencial está teniendo utilidad, no tiene que devolver plata porque son puros asegurados nuevos, no tienen persistencia, no tienen tablas de factores, ellos están manejando bien su riesgo, entonces al mediano y corto plazo van a entrar actores nuevos, pero van a ser mucho, muy, muy de nicho. Entonces vamos a tener un sistema más segregado todavía. ¿Ah? Significa un FONASA muy empobrecido porque no va a tener capacidad de recibir a la gente a 5%, según mis estimaciones, que se van a ir sin problema. Es decir, un tercio de la gente de ISAPRE, es decir, 1 millón de personas se van a ir sin problema en el mediano plazo a FONASA, van a quedar un mercado de 2 millones de personas, pero ese millón de personas no va a ser capaz FONASA de recibirlo y va a haber mayor lista de espera, mayor tiempo y un montón de cosas que hay que controlar. Y ahí estaríamos en el peor escenario, por lo menos encuentro yo, para la gran mayoría de los chilenos, porque en vez de mejorarle la salud, que es la primera causal, se la está empeorando, ¿ya? Eso en términos generales de MISAPRE. En la ley corta y cómo lo soluciona el gobierno dice, el tema, la primera parte, el tema de tiempo, que es la ley que van a presentar y la segunda parte de la misma ley dice un fortalecimiento de FONASA. Pero lo que están ofreciendo en el fortalecimiento de FONASA, un tema que fue muy criticado, que se discutió en una mesa de acuerdo del presidente Piñera y después se votó porque se encontró razón, que era generar diferentes planes que FONASA pueda ofrecer con un porcentaje adicional, pueda ofrecer seguros complementarios y esos seguros la gente contratarlo. ¿Qué es lo que pasa ahí? Técnicamente eso es súper difícil controlar porque yo no sé quién se va a venir, entonces hay un tema técnico que es adversión de riesgo, es decir, la gente enferma o más vieja o que le conviene van a contratar FONASA como seguro complementario, la gente le sale más barato estar en ISAPRE y seguir como están, no se van a cambiar. Ese es un seguro se llama selección adversa, es decir, que la gente que toma los seguros es la gente que sabe que se va a usar. Entonces, primera duda es cómo lo comete, cómo lo vas a controlar esa selección adversa. Entonces, lo que creo yo es que ninguna compañía de seguros se va a incorporar. Segundo problema que tiene, sí o sí tiene gasto fiscal, porque si aumenta la gente FONASA, yo me inscribo en un consultorio, solo como ejemplo, tiene muchos gastos fiscales, me inscribo en un consultorio y el FONASA le está obligado a pagar al consultorio 10.000 pesos mensuales. ¿Tiene gasto fiscal la medida? Tiene gasto fiscal. Además que la gente no toda se va a atender en privado, van a atenderse al hospital. El GES, y ese es otro error que muchas veces cuando mancomunan y dicen todo FONASA, se olvidan que la gente que tiene SAPRE paga un adicional por la prima GES, en FONASA no se paga. También paga un adicional por el CAE, tampoco se paga. Ese porcentaje la gente no lo va a querer ocupar si va a ser en la red pública y esa figura es raro. ¿Qué va a pasar con el GES? Yo voy, voy a tener GES diferente para los planes y ahí es lo que más a la gente que le gusta la salud pública lo colapsa, que estamos todos de acuerdo que tenemos que tener, que los sistemas de seguridad social deben tener un plan único, que sea súper claro, es decir, yo rico, yo pobre, sin importar lo que pague, tengamos el mismo plan de salud, la misma cobertura financiera, sanitaria, porque y después cuánto sale es otro tema, pero tengamos derecho a la misma garantía de salud. Ahora, ¿qué es lo que pasa? FONASA está copiando algo mal que tiene la CISAPRE. FONASA, la gracia de FONASA que tenía un plan de salud, ahora va a tener 3 o 4. ¿Ah? Y la gente rica va a tener una mejor cobertura que la gente pobre. ¿Estás arreglando el problema? No estás arreglando el problema. Le estás dando más atribución a FONASA para poder fiscalizar, controlar, gestionar la red. No tanto. Y abriendo un proyecto, abriendo además, y es lo que más me molesta, un proyecto que ya está en segundo trámite constitucional que fortalecía a FONASA, y el gobierno actual no lo quiso autorizar y lo criticó mucho, y muchos de los articulados que están en el proyecto de ley corta son textuales al proyecto de ley que ya está vigente. Entonces, me demuestra que no hay una voluntad política real de solucionar el problema. ¿Qué es lo que pienso yo políticamente? ¿Cómo hay un alma del gobierno, Frente Amplio, Partido Comunista, que quieren ver esto como la opción de acabar con el sistema de suplemento privado, sabiendo que no tienen el proyecto, los votos necesarios en el Parlamento y no lo van a tener porque
los socialistas y el socialismo democrático históricamente han sido más proclive a tener aseguramiento o tener un cambio gradual, ¿ya? Por lo cual ven esto la oportunidad. El socialismo democrático ven, ven, ven que el sistema chileno puede colapsar y puede complicarse si se sacan del día a la mañana. Esa pelea interna la ganó, parece, el Frente Amplio con el Partido Comunista, pero se dieron cuenta que no pueden asumir este muerto ahora. Mm. Entonces, para mí, le están tirando la pelota al Congreso y el Congreso va a tirar la pelota al próximo gobierno. Para que sea el próximo gobierno, sea de derecha o sea de izquierda, el que le puso la lápida A las ISAPRE. al ISAPRE. Entonces, ahí el desafío político es cómo en este aire de dos años se ponen de acuerdo y llegamos a algo que no sé, que no nos guste a ambos, pero que en verdad solucione el problema, que son preocupemos del 80% de la gente más necesitada que la gente FONASA. Yo quiero hacer otro ejemplo. A ver. Y esto es de sensación de piel. Te aseguro que si le preguntáis a la gente ISAPRE, seguís pagando lo mismo, pero no te lo voy a subir, no te devuelve nada, o se acaba el sistema, mayoritariamente la gente ISAPRE va a decir, quédense manténgame el sistema, ¿ah? O vaya a pagar lo mismo, te voy a subir un poquito, pero ese poquito que te voy a subir en 3 años, te lo voy devolviendo con la plata que te debo, me entendí, mantenía el sistema de equilibrio, y si yo, entre pagar 10 lucas y ya tenemos un hospital, no me devuelvan la plata, pero no me suban los precios por 3 años, que fue una propuesta que hicieron los superintendentes. ¿Ah? Es decir, subir el precio base, que legalmente se puede, pero esa alza, ir neteando con las devoluciones. No hay un aumento de plata, aumentáis el ingreso y al final netáis el sistema. Yo creo que mayoritariamente la gente optaría por eso, sabiendo, porque no quiere ir para algo tan en ISAPRE, no quieren estar en FONASA. ¿Ah? Mm. Y no le quieren dar esa opción a muchas personas. ¿Mm? Eso en términos generales, Rocío. Ahora haceme toda la pregunta, ahora conversemos, que ya parece un monólogo mío de 40 minutos, media hora. Sí, llevamos 25 minutos de conversación, que es más o menos lo que generalmente tenemos. Efectivamente, había mucha información que tenías que entregar, Francisco, para poder posicionarnos en qué es lo que está pasando. Te agradezco esta clase al final que nos diste a todos, a mí y a nuestros auditores, respecto a los distintos sistemas de salud, de seguridad social y en qué se encuentra el sistema chileno actualmente y cuál es la disyuntiva. De lo que se ha conversado en general, se ve que este gobierno no tomaría efectivamente el tema de salud porque ya con la reforma de pensiones y con la reforma tributaria ya tendrían requete copada la agenda junto con la seguridad, por lo tanto el tema de salud sería algo a discutir. Ahora, dentro de lo que se está discutiendo en esta no sexy nueva constitución de la que no mucha gente está al tanto, estaría quedando, tú mencionabas algo muy similar a lo que ya teníamos en un sistema mixto de seguridad social. Mira, sí, la propuesta articulado es muy parecida a la constitución actual, cosa que personalmente a mí no me gustó, porque como tema personal yo lo hubiera, yo no, yo lo hubiera dicho que todo el mundo tiene garantía de un plan único de salud igual para todos y que se ha entregado en el sistema de seguridad social que se defina por ley. Pero acá están diciendo que uno puede optar si lo administra un público o lo administra un privado estos fondos. Esas mismas, escuché el otro día candidatos del gobierno a constituyente, pero del socialismo democrático, y lo único que quieren, ojalá que quede por ley, no expresamente. Y hay un grupo más radical que quieren, como indicación, están poniendo el mismo articulado de la Constitución que se rechazó, que hay eliminar a los privados de raíz. Lo que me da a mí entender que lo más probable es que quede un sistema mixto tal cual como está ahora. ¿Por qué? Pues como lo expliqué, porque uno de los caballitos de batalla para que ganara rechazo fue este tema de que la gente Poder escoger. quiere escoger. Y más aún, de aquí, yo cuando estaba en FONASA hacíamos entrevistas de opinión, y por eso es importante mejorar a FONASA. Mm. Le preguntábamos a la gente por qué estaba en FONASA, y la gran mayoría decía que estaba en FONASA porque le tocó, porque no Ok. podían pagar más. Entonces pasa que el chileno es aspiracional o en verdad que se dan cuenta que la calidad de servicio no es tan buena, porque en FONASA si te enfermas y te atienden súper bien, si la calidad es buena,
El problema es que el acceso a las atenciones es lo complicado. Si voy a una urgencia en un hospital, hay hospitales que tienen 30 horas de espera en urgencia, o me quiero operar de una prótesis de rodilla, voy a tener que esperar 3 años, o el caso de mi nana que está esperando un nefrólogo con urgencia, lleva 2 años y no le han derivado, por la pandemia no le han derivado al nefrólogo y ya cada día está peor. Entonces dicen, me tocó. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno o los gobiernos? Porque esta es una definición que tiene que ser la clase política, tanto derecha como izquierda, es decir, yo quiero un buen FONASA, para que, para que no sea una opción, porque sea porque yo de una decisión estar en FONASA. Si quiero no estarlo y quiero estar en el mundo privado, ya es una decisión tuya, pero nivelemos para arriba y no para abajo. Ese es como mi mensaje, sí. Preocupémonos de las cosas que es importante, démosle más atribución a FONASA, y en eso estamos casi todos de acuerdo, démosle, y después si quieren, discutamos si funcionamos o no funcionamos el sistema, porque ahí es lo que no estamos de acuerdo. Pero en todos los colores queremos un mejor FONASA y por favor saquemos esa cosa adelante, ¿cachai? Y yo ahí, y una crítica general a todos los colores es, hemos puesto nuestra ideología ante las personas, pongamos a la persona necesita que se le mejore el lugar mente FONASA, se elegir a tener tiempos claros de espera, o si no vamos a colapsar. Eso te Y quería llevar. ¿Qué es ¿Mm? una mejor FONASA para ti? ¿Significa disminuir los tiempos de espera? ¿Significa mayor atención a los proveedores? Porque también se hablaba en pandemia que hubo harto proveedor privado a los cuales no se le estaba pagando en tiempo. El ¿Qué, tiempo, sí. qué Eso, significa? en pandemia le pagamos a tiempo cuando estábamos en FONASA. El problema fue después que nos fuimos, que es otra cosa, pero no importa. Un problema de fase este año. Que eso, el sistema ISAPRE que tiene un buen acceso, pero no funciona como seguridad social. No hay compensación de riesgo, como dije, discrimina el rico tiene mejor salud que el pobre, el viejo, el joven tiene mejor que el viejo, entonces no hay un criterio bajo de mancomunación. FONASA tiene eso de mancomunación de riesgo. El tema de FONASA es otro, es el acceso y no tiene la herramienta para gestionar riesgo. No puedo negociar con prestadores, no puedo yo hacerme caso de los pacientes. El paciente, ¿quién debería velar por, por el nivel de servicio? Es el seguro, es FONASA y no los servicios de salud. Y los servicios de salud piensan que ellos son el dueño del paciente. Yo no puedo, si una persona lleva 5 años, yo no puedo llegar y sacarlo y mandarlo al privado o llamarlo al hospital porque el hospital dice, no, pues este paciente es mío. Y se quedan con el paciente. Entonces tengo que darle atribuciones de poder articular la red de prestadores. Significa si hay un plazo, si una persona y hacerse garante de esa promesa, significa la persona en Chile no van a esperar más de 2 años una operación quirúrgica. Si después de los 2 años que el GES lo hizo parcialmente bien, de los después de años yo tengo que operarme y el servicio alumno me ha operado, se lo saco y lo derivo a un privado, se lo derivo a otro servicio, es responsabilidad de FONASA cumplir esa promesa. Entonces, cuando hablo de un mejor FONASA, le tengo que dar los músculos y atribuciones legales de actuar como seguro. ¿Y qué es el seguro? Gestionar la red, gestionar el riesgo de asegurado y hacer valer la promesa. Entonces, el punto es que no tenemos claro cuál es la promesa. No nos hemos puesto Ok, como clase política, como chilenos, es cuáles las promesas de salud que le vamos a dar a nuestros asegurados. En Inglaterra lo hicieron en el año 25, ¿cachai? Y después que tengamos claro qué le vamos a ofrecer, discutamos el cómo lo entregamos. Pero acá en Chile pusimos la carreta ante los bueyes y discutimos el cómo y no el qué. Pongamos de acuerdo qué le vamos a entregar. ¿Queremos un plan que sea igual para todos? Check. ¿Queremos que tenga tiempo de espera definido para todas las cosas y que no se acabe la persona que espere en 5 años? Check. Que esté cubierto un grupo de prestaciones, porque también hay que entender que la otra diferencia es que hay grande salud, que se entiende por universal. Yo en salud, en casi todos los sistemas, se entiende universal que es igual tanto para ti como para mí, Rocío. ok, Pero hay en otras partes que se entiende como universal que está cubrido todos. En ninguna parte, en Inglaterra, que tienen seguros para todos, no todo está cubierto. Si hay una cosa muy cara, en NICE, que la agencia que mira la tecnología sanitaria dice, no, este medicamento el Estado no te lo cubre porque no es costo efectivo. Hay cosas que nunca van a estar cubiertas porque hay una realidad presupuestaria y la tecnología cambia.
cosas que antes no tenían cura, ahora tienen cura, pero valen $5 millones, entonces el Estado no puede llegar y financiar todo. Hay drogas experimentales, pero lo que están todos de acuerdo que sea igual, que no exista diferencia, es decir, lo que cubre a mí y no cubre a mí. Y el otro desafío que viene, que en Chile tampoco se ha dado, es cómo operan los seguros complementarios. Es decir, si son Claro. sobre el seguro base o son cosas que no te cubre el seguro, porque todo genera incentivos. Con el status quo que nosotros tenemos, ¿qué es lo que estamos teniendo? Una población sobreasegurada. A lo mejor tú conocí un montón de gente que por esta crisis al ISAPRE, lo primero que salieron corriendo comprar un seguro complementario. Y se empezaron a llenar de seguros complementarios, que a lo mejor esos seguros se están autocubriendo, nada regula esos seguros. Entonces estamos generando una sobreaseguramiento y un sobreaseguramiento a la larga genera un gasto bolsillo, porque los seguros no es que me disminuyen mi gasto bolsillo, me lo convierten en cuota y me distribuyen mi gasto esperado en mi vida con uno que lo tiene más corto. Entonces, en resumen, yo lo siento menos. Pero el seguro, eso hace un seguro. Es decir, yo tengo un pool de gente, uno gasta 100, el otro 50, la media son 60, con un valor. Si estoy sobre la mesa, veo un ahorro, pero muchas veces estoy bajo la media, o sea, una media. No sé si me explico. ¿Ah? Ujú. Entonces, a la larga, un seguro, lo que uno hace, si lo contrata toda la vida, estáis ahorrando cuando te venga el gasto. Estáis teniendo un seguro sobre eso, pero al final Claro. no te disminuye 100% el resto de bolsillo si lo pagáis tú mismo, el seguro lo pagas tú mismo como gasto de bolsillo. No sé si me explico. Es diferente que viniera de otra fuente de financiamiento el seguro, que puede ser el seguro financiado por impuesto general, y ahí disminuye el gasto de bolsillo porque viene financiado por otra vía. Pero si es financiado por tu bolsillo, tú lo único que estás haciendo es desfasar tu gasto. Oye, me llamó mucho la atención cuando hablabas al principio, y es que me vuelvo un poco cuando decías que efectivamente los gastos de FONASA vienen principalmente de impuestos generales y el 7% solamente alcanzaría a cubrir las licencias. Eso me El llamó muchísimo la 25% atención. presupuesto. Acuérdate que se cambió por un tema, vuelvo a decir, un tema netamente de contabilidad presupuestal. Actualmente el 7%, el 60% se gasta en licencia médica. Ok, Y ese gasto de licencia médica, para no contabilizarlo dentro del presupuesto FONASA, se va directamente a la caja de compensación, que son que pagan las licencias, y esa licencia sobra plata, se la devuelven a FONASA. ¿Listo? Pero actualmente 3,1 puntos de mi 7, o no, bueno, 3,5 puntos de mi 7% se van a se va licencia. en gasto de licencia médica. En pandemia llegó a 4,2. Entonces, el ingreso de FONASA por por cotizaciones, estamos al orden, abuelo pájaro, de 1.500 billones de pesos, ¿ya? Ok. Siendo que el presupuesto de FONASA es de 9.000 billones de pesos. Significa que un 10% es financiado por cotizaciones para la salud. Significa que FONASA ya tenemos un sistema solidario financiado netamente por impuestos generales, ¿ya? Es que ese es un Entonces, tremendo punto al final. es un tremendo punto. Entonces, cuando dice juntemos el sistema, yo hice el ejercicio, si juntamos los sistemas, y le hicimos que la gente que está en ISAPRE esté dispuesto a pagar un 10% en FONASA, se vaya el superávit que genera y gasta lo mismo que un C y un D, genera un superávit solo de 300.000 millones de pesos. Eso es una tontera para salud, siendo que el presupuesto son 10.000 millones de pesos. No sé si A ver, dimensiones. Entonces, la dimensión es tan poco del ahorro generado por funcionar los sistemas. ¿Ah? o sea, a ver, déjame pararme aquí un segundo. Por lo que dicen es que esta gente, los que están en ISAPRE, son los que más plata tienen y aportarían al sistema. Por lo tanto, eso se compensaría. Y la teoría sería de que al traer eso al sistema de salud pública, estarías aumentando Ah, la no, plata para poder pero mejorar el sistema. sí, pues, pero se caen en qué sentido. La gente, como te dije, la gente de ¿ISAPRE? ingreso más alto, de ISAPRE, gastan su 7% obligatorio, pero Ok, adicionalmente gastan un 3% más porque pagan GES, CAE y prima adicional ok. por carga, que FONASA no se paga. Si yo me voy a FONASA, no estoy excepto de pagar eso, no voy a pagar más de mi 7%. Entonces el 7% se va a FONASA y la persona gasta, igual que gasta un C, un D en FONASA, es decir, red pública, red privada, el superávit que queda son de 300.000 millones de pesos, que eso no es nada. Entonces, ¿y qué pasa? Te colapsa la red. Lo que pasa es que hacen el estudio y piensan que la gente de FONASA va a seguir pagando
el 10 el ISAPRE va a seguir pagando el 10 o el 11% de su plan para tener el plan de FONASA. Y yo creo que eso no es cierto. ¿Ah? Me Ok, sigues. ¿Qué es lo que ha pasado en los países que han tenido sistemas de multiseguros como en Chile y se han migrado de mala forma a un seguro único? Ejemplo, Brasil, que tiene muchos seguros, se migró a un seguro único nacional que gente de clase media, la gente que estaba en el ISAPRE, asumió que las leyes sociales como un impuesto al trabajo y no lo usa. Y se contrata seguros que son suplementarios de salud con un prestador, un seguro con ujú, la clínica Dávila, y asumen que ese 7% es en un hospital y no se va a ir a atender, entonces lo ven como un impuesto a la renta. Y como lo ven un impuesto a la renta, la gente que más tiene está recibiendo más, pero al final le está cargando el gasto bolsillo a la clase media. ¿Ah? ok, Eso sí, pasó, porque pasó en Brasil, al lado, y hay que estudiarlo. ¿Ah? sí, había escuchado justamente este nuevo sistema de que decían, bueno, vámonos a FONASA y contratemos este seguro complementario que nos permitiría efectivamente atendernos con el prestador que nos hemos atendido siempre y se asume como un hecho de la causa nomás este 7% de FONASA. Ahora te comento que a nivel de regiones de repente se ve un poco distinto porque tantos prestadores no hay y ahí sí Correcto. tienes un sistema público que tampoco está dando abasto. Sí, por eso, sí, bueno, eso es un detalle muy importante. La discusión de cómo le afecta a las ISAPRES al sistema es en Santiago Valparaíso y con suerte algo en Concepción, porque la gran mayoría de las regiones tienen muy poco prestador o no tienen. ¿Ah? Es decir, no me gusta dar nombre, pero en Coyhaique no hay prestadores privados grandes, entonces la gente se atiende en el hospital público. En Valdivia está la clínica alemana de Valdivia, pero no es una clínica de muy alta complejidad, por lo cual la gente igual se atiende en el hospital. ¿Ah? Y si tienen una cosa muy compleja, tienen que venir igual a atenderse a Santiago y la gente que tiene plata, puta, prefiere agarrarse un avión y venirse a atender a Santiago. Eso también es una señal de que estamos mal focalizando la discusión, porque nuestra discusión debería estar focalizada ni siquiera en salvar la CISAPRE o mantener la CISAPRE. Nuestra discusión es cómo, ante todo, tenemos un FONASA que funcione bien. Un FONASA que me asegure los tiempos, que ayude a descongestionar la red. Que pueda ser red público-privado, porque yo pueda comprar prestaciones. Esa atribución actualmente no la tiene. Yo estoy obligado a comprarla a la red de prestadores públicos, entonces tengo un limitado cuánto puedo derivar, tengo un criterio de derivación. Eh, Y ahí, hay muchos Francisco, mitos. Perdona, sí, dime. sí, y ahí me queda la duda, porque claro, tú dices, efectivamente, si no hay médicos que estén para atender en el sistema público, porque los horarios son muy limitados, me imagino que existe un arancel específico dentro del sistema público distinto al arancel privado. Entonces, claro, si queremos disminuir, ¿es así o no? Es que ¿Tienes eso distintos arancel? hay que entender cosas. El mundo público es muy distinto al mundo privado. El mundo público yo financio el gasto. Entonces, cuando un hospital me dice yo no tengo plata, yo honestamente digo, mentira, yo te financio lo que tú gastas. Y a lo mejor el presupuesto de gasto no es el adecuado, se ha metido incentivo para hacerlo y eso es una verdad. Porque si tú analizas los presupuestos de todos los años, el presupuesto inicial dice 100, pero el presupuesto final, todos los hospitales gastan 125. El presupuesto, siempre hay un déficit alrededor de un 25 a un 35% del presupuesto inicial al presupuesto final. ¿Por qué? Entonces tú me decís, ¿por qué no me dan al tiro la plata que yo gasté el año pasado? ¿Y por qué? Porque ese delta, cambiando los temas, no se sabe correctamente cuánto es eficiencia y cuánto es déficit de plata. Y segundo, como Hacienda tiene que mantener el gasto fiscal, ¿qué es lo que hace? Dice, si yo lo sumo al tiro, tengo que aumentar FONASA representa, si no me equivoco, un tercio del presupuesto, la salud, un tercio del presupuesto de la nación, por lo cual si sumo 25, estoy subiendo un 10% el gasto de salud de el gasto del presupuesto de la nación. Ujú, ¿Qué hace? Logran el equilibrio fiscal sacándole plata de todos los productos y plata que no se gastan en el otro servicio público. Los servicios no se gastan plata y Hacienda dice, venga para acá. ¿Y a qué se lo pasa? A salud todos los años. Entonces va redistribuyendo esas platas en los otros ministerios
para que el aumento de marco o de gasto fiscal esté dentro del superávit que ellos habían estimado. Entonces es un problema mucho más técnico de cómo se construye el presupuesto. ¿Ah? ¿Cachai? Entonces, por eso una muy buena idea que no se pudo implementar este presupuesto base cero, que no se extendió porque técnicamente era muy complejo, pero como no es base cero, estamos todos peleando y al final la plata se tiene que ir manteniendo. ¿Te Pero refieres? a la pregunta que tú digas, entonces yo como cuando le compro una red pública, tengo que financiar el gasto, tengo que generar incentivos a pagar por eficiencia. El, la gran mayoría de los hospitales se financia no por producción, sino por presupuesto histórico, ¿ah? Excepto el GES. Y los hospitales más complejos se financian por GRD, que es el Grupo Relacionado al Diagnóstico, que es una herramienta de gestión y de pago, pero que yo le estoy financiando lo que gastan, un poco. Pero si nosotros metemos todo a la juguera, el 40% del presupuesto es variable de los hospitales y el 60% es fijo. ¿Qué es lo que pasa? A la larga, especialmente por la pandemia, el 100% de gasto es fijo. Contrataron gente, a la gente, en gente no le pagáis por hora en el Estado. Entonces, al final, al hospital le tenéis que pasar la plata que gastan los recursos humanos. ¿Cachai? Entonces, ese es el Claro, problema. Al mundo privado, por, por una mala cuestión técnica o de idiosincrasia, le pago fee for service, prestación por prestación. Lo que hace, yo le pago. Esos, en, la tecnología ha cambiado y la forma de ver la seguridad social también ha cambiado y los países han evolucionado a mecanismos, de nuevo muy técnicos, de riesgos compartidos. Significa, tú como prestador, yo como asegurador, no te voy a pagar todo lo que tú haces, porque tú me puedes meter un escáner que no era necesario. Te voy a pagar contra resultados. Entonces, tú asumías algo de riesgo como prestador, yo como asegurador asumo algo de riesgo. El mecanismo actual que yo tengo para comprarla al privado, estoy asumiendo el 100% del riesgo. Entonces, el privado, ¿qué hace? Me sube los precios, me sobrefactura y mete un montón de cosas que no debían ser. Entonces, por eso que hay que darle a FONASA una nueva atribución para que pueda generar mecanismos de compensación de riesgo. Igual que al ISAPRE, es decir, yo voy a tratar con prestador, pero te voy a pagar por resultado. Una quimio, te voy a pagar, si tú me decís que la persona que esta droga aumenta la esperanza de vida o residencia de cáncer en un 90% después de 5 años, bueno, llega a los 5 años y si la persona se murió antes, me tienen que devolver la plata. No sé si me seguí. Ese mm, tipo de pagar por resultados es lo que se está discutiendo en los otros países. Es decir, que si yo hago una promesa como prestador o como laboratorio, yo estoy financiando eso, y si no se cumple, que me devuelvan algo de la plata. ¿Ah? Para dar, y entiendo. si se cumple más, te pago más. Entonces, se están diseñando formas de compensar el riesgo. Pero en Chile y la normativa, el código administrativo no lo permite porque es muy rígido. En los otros países han generado otra figura de que son empresas públicas las que negocian, por lo cual se rigen por código civil, entonces le permiten mayor flexibilidad en generar los contratos. Entiendo. Bueno, es bastante complejo todo este tema. Llevamos casi Es muy una hora complejo. hablando, ¿Ah? Francisco, pero creo que nos has dado una visión de lo que está pasando, de posibles salidas con esto que todavía no lo va, por lo que entendí bien, no se va a resolver dentro del corto plazo. No habría que salir corriendo las ISAPRES. Tenemos que esperar qué es lo que pasa de estos primeros 6 meses donde se entregaría una resolución, una propuesta, después ver cómo esto se implementa y después qué es lo que pasa en el Congreso. Así que tenemos para rato todavía, ¿no? Sí, no, mejor dicho, es crítica, es, es un tema complicado que puede colapsar el sistema en algunas, sí, es para asustarse al tiro no, porque hay que ver cómo van a reaccionar los socios de esas compañías. Hay un tema que va a pasar, porque bajó el uso, la pandemia ya se fue, bajó el uso de licencias médicas, el parental extendido, se ha empezado a controlar mejor los fraudes. Mi pronóstico que van a salir en un mes más el primer trimestre de utilidades, ¿ya? Y casi todas las startups van a tener utilidades positivas. Lo que pasa es que esas utilidades positivas no alcanzan de alguna forma a financiar todo ese bolsón de plata que teóricamente hay que devolver. Perf- Entonces, más que un sistema, que un riesgo estructural del sistema, hay un riesgo de liquidez del sistema. ¿Ah? Ujú. Porque van a tener que poner mucha plata y no todos lo van a tener. Entonces, mi apuesta
es que si se implementa y son 1.400 millones de pesos, el sistema de ISAPRE puede colapsar. Sí, no va a colapsar el día de mañana, va a colapsar en un año más, van a ser 2 o 3 ISAPRE y hay todo un proceso, hay un corralito, hay todo un tema para ese ISAPRE. Van a levantar las alertas, y eso es el último el última cosa que yo creo que ya lo están pensando, o si no lo han pensado, lo digo, que van a empezar a caer los prestadores medianos y grandes, pero los prestadores no están cayendo por una mala gestión de ellos, sino que están cayendo que si la persona que le deben no le pagan, no le pasan plata, y ahí políticamente, para ambos sectores va a ser un salvataje al prestador. No sé si me Ok. explico, porque la vida 3 me quedo debiendo plata y digo, ok, me quedo debiendo plata, asumo la pérdida como prestador, pero préstame esta plata para yo llenar la caja o mándame Para que gente no de nos los... quedamos sin la infraestructura y los médicos finalmente para poder atender a las Exacto, sí personas. o sí, yo creo que va a salir un salvataje a los prestadores y que empiezan a caer en esta pirámide, porque lo que estamos todos de acuerdo, que podemos estar a lo mejor sin ISAPRE, con menos ISAPRE y todo el tema, pero lo que no podemos estar con prestadores, Con cien menos por ciento prestadores. prestadores públicos. Los prestadores privados son muy importantes y sí o sí yo creo que va a salir un salvataje si que empiezan a caer. Y ese salvataje puede ser con préstamos a interés cero a largo plazo o derivarle, como venía la ley corta, dicen que FONASA va a derivarla a un prestadores privados. ¿Por qué? Porque si se me cayeron las ISAPRES, necesito plata, te mando más prestadores de FONASA, entonces, y te pago anticipado, van a generar una figura de darle sustentabilidad, entre Bueno, comillas, liquidez financiera a la ISAPRE, a los prestadores por un tiempo. Entonces los prestadores, a mi entender, no están tan en riesgo como dice la asociación de ISAPRE. clínica, no de Mm. clínica, la ISAPRE están en riesgo. La aseguradora, la Asociación de Clínica de Chile, dice, van a que se cae la ISAPRE, van a cagar todo. Sí, pero políticamente Se pueden es más salvar. difícil. Se pueden salvar porque yo creo que nadie, porque ellos no fueron los culpables de su crisis, que es lo que le critican a la ISAPRE. La ISAPRE dice, la ISAPRE lo han hecho tan mal y los demonizan todo porque son peores que la FB. Es como el niño símbolo así del sistema de seguridad social. Cosas que yo hasta podría compartir a veces, ¿cachai? A diferencia de la FP, que yo encuentro que son buenas, pero la ISAPRE han tenido tan mala regulación y tan poca voluntad de autorregularse que han generado un ejemplo. En plena pandemia tuvieron utilidad y retiraron esa plata, sabiendo que después venía un sobregasto, deberían haber ahorrado esa plata o no haberla distribuido. Mm. Está bien, han tomado pésimas decisiones. Entonces son el niño símbolo que queda. Mm. Pues los prestadores no, Oye, entonces políticamente es más fácil salvar a los prestadores. ¿y no será esta una oportunidad también si es que la FONASA tiene que entrar a cubrir después el tema de los prestadores de servicio? También ayudaría un poco con reducir las listas de espera, el hecho de tener que salir a gastar más dentro de los Sí, prestadores. pues, eso van a tener que hacer. Por eso digo, va a haber una forma. Van a decir, como yo voy a tener tanta lista de espera, no tengo, construir un hospital no se construye el día de la mañana, se demoran 15 años. ¿Ah? Entonces, Vaya a políticamente tener matáis dos pájaros de un tiro. Sí, pues, entonces algo así, entonces por eso digo, Mm. yo creo que salvataje a los prestadores va a salir. Las ISAPRES deberían haber un salvataje para que el sistema no esté en riesgo, esté turbulento y genere este tema. Pero no en cuanto a dinero específico, sino a tiempos en los cuales Ah, se eso estaría quieren entregando. hacerlo. Yo le prestaría plata, así que, porque vuelvo a decir, no lo soso, pero eso es una decisión mía. O dejaría subirle los planes, la plan base, que se puede, porque se puede hacer una ley o una reforma constitucional como la que está planteando la Rincón. ¿Ah? Pero yo creo que no existe la voluntad política porque quieren ver esto para que el sistema ISAP adelantar algo que venía Claro. ocurriendo en los últimos 10 años, que es la migración paulatina de las ISAPRES a FONASA. Y hay un sector político que quiere ir a un seguro único sin tener el apoyo ni popular ni parlamentario. Y lo van a lograr por facto. ¿Cachai? Ujú. Entonces, ese grupo no quiere nada y quiere que el sistema colapse. Entonces, ese riesgo es lo que está generando esa incertidumbre de la gente, ¿cachai? Y el tipo de lenguaje que hablan, un salvataje a las ISAPRE, no es un salvataje a las ISAPRE. O plata que la ISAPRE nos robó, he escuchado. Tampoco le robó, si ellos están aplicando según las normativas que había definido el mismo Estado, la superintendencia. Lo que pasa es que la superintendencia, la Corte dijo, la resolución de la superintendencia que dice que la tabla de factores del 2019 en adelante se aplicaba con estos criterios,
nosotros consideramos que no es correcta y el criterio adecuado es esto, y sacaron un fallo así. Pero las ISAPRES no estaban haciendo algo que fuera contra lo que le mandaba la Superintendencia de Salud. Entonces, no fue una usurpación indebida. Hubo Mm, un problema que el Estado no nombró. Y es muy raro el fallo, lo que yo he conversado con mi amigo abogado, porque los fallos, generalmente una parte obliga a un tercero no, una parte obliga a un segundo a atacar algo. Hay dos partes que están en conflicto y el Poder Judicial dice, tú uno, devuélvele tanta plata al dos. Pero este fallo no es así, po. Un uno, la persona reclamaron a la ISAPRE un 2 y el fallo obliga a un tercero, que es la Superintendencia de Salud, para que vea cómo tienen que devolver la plata. mm, Entonces, un amigo abogado me dice, esta cuestión es muy rara, me dice, no se entiende por qué un tercero, están metiendo un tercero a cumplir un fallo que quería CTK y ISAPRE. mm. Bueno, interesante. Yo creo, Francisco, dejémoslo hasta aquí por el día de hoy porque hemos tocado varios temas, llevamos mucha información nos ha entregado. Yo creo que tenemos que digerirlo un poquito y sin duda volvernos a juntar y conversar cómo se van dando estos temas de salud que están en la palestra y de acuerdo a lo que tú nos mencionas, los vamos a tener por un buen rato más. Yo encantado y te ofrezco desde ya que si sale la ley corta la otra semana, comentamos en detalle en qué consiste la ley corta y vemos qué se puede hacer ahí, cómo se Así es, tiene. recuerden, el viernes 5 debiera estar ahí la propuesta de la Y debería, ministra debería mandarla, eso dijo la Jimena ministra la última vez. ¿Ah? Jimena Aguilera. Así es. Bueno, Francisco, Listo. muchas gracias y a todos los que se sumaron a esta conversación les recordamos que esta y otras conversaciones la pueden revisar en www.paislobo.cl y si les gustó, no se olviden de compartir. Chao, chao.